Muy buenas tardes a todos. Bienvenido a este ciclo de jornadas de Derecho de Reestructuraciones e Insolvencias que hemos montado con el CEDID, el Club Español de Derecho de la Insolvencia. Para todos los que os habéis inscrito, recordaos que hemos montado dos jornadas. Esta primera, agradeceros a todos los que os habéis conectado esta tarde, y luego vamos a tener una segunda sesión que va a ser el 7 de julio. Hemos considerado fundamental poder hablaros un poquito sobre el derecho concursal. Como sabéis, además es un área del derecho que está sometida a multitud de reformas y además es fundamental teniendo en cuenta el momento en el que estamos, en el que deudores y acreedores pues pueden encontrarse en momentos complicados y sin duda buscar acuerdos que garanticen la viabilidad, la seguridad jurídica de las empresas es fundamental para poder seguir operando en el mercado. Pues el CEDI nos ha proporcionado ponentes de excelentísima calidad y desde la agrupación de jóvenes abogados queremos agradecer al CEDI por ser nuestro principal colaborador en este ciclo de jornadas. A todos los asistentes, recordaros que tenéis a vuestra disposición en la pestaña de documentos la propia presentación que vamos a utilizar en el día de hoy, información de la agrupación de jóvenes abogados y también os pasaremos, estad atentos al chat porque os pasaremos por ahí algunos enlaces que os puedan resultar interesantes. Hoy vamos a hablar sobre responsabilidad de administradores y concurso de acreedores. Y bueno, nos acompañan y bueno, tengo el enorme placer de saludar a Marta Rey, Carlos Aratividau y Alfonso Carrillo. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Nuevamente daros las gracias a los tres. Marta Rey, que es asociada en Herbert Smith, quiero presentaros a Marta básicamente porque va a ser la persona que modere y presente tanto a Carlos como a Alfonso. Y a todos los asistentes, recordaros que esta sesión queremos que sea lo más dinámica posible, ¿vale? Que sea también divertida, ya que es un jueves y suele ser pues, un día a lo mejor un poquito más pesado. Tenéis en la pestaña de preguntas un pequeño cuadrito en el cual pues, nos podéis hacer llegar las preguntas que consideréis y nosotros las responderemos a lo largo de la sesión. Así que sin más dilagación, yo no me enrollo. Marte, ¿qué nos puedes comentar tanto de Carlos como de Alfonso? ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación y bienvenidos a todos los asistentes. Como bien ha comentado, soy Marta Rey, asociada senior muy recientemente, desde la semana pasada que fue mi ascenso en Herbert Smith y formo parte del departamento de Disputes. Y bueno, tenemos hoy con nosotros a dos magníficos ponentes que son Carlos Sara, socio en Quatre Casas del Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias, y Alfonso Carrillo de Berenberg, también socio del Departamento de Litigación e Insolvencias. Después de esta presentación, yo creo que nada mejor que directamente entre Alfonso, que va a comenzar, es Alfonso, sí, que va a comenzar con las acciones en materia de responsabilidad de administradores y que os va a contar diferentes puntos sobre este tema. Gracias, Marta. En verdad va a empezar Carlos, pero no te preocupes porque como luego voy a hablar yo, pero bueno, pues sí, Carlos, vamos a... perdonadme. Carlos, No es verdad, nada. Carlos va a hablar de la acción individual y la acción social y después Alfonso nos va a contar la responsabilidad concursal y cómo combinan la acción individual y la social y por deudas con la responsabilidad. Sí, antes de empezar, deciros que la idea era comentar un poco cuál es el régimen de responsabilidad societario, el concursal y cómo combinan, y luego finalmente tendremos oportunidad de hablar un poco de la reforma, ¿no? De la reforma esta de la ley concursal que está ahora mismo en el Congreso a punto de aprobarse, y un poco también la moratoria concursal que parece ser acaba el 30 de junio de este mes. ¿Vale? Pero bueno, no quiero yo extenderme en el uso de la palabra porque es Carlos quien nos tiene que empezar a contar la parte primera que refiere a responsabilidad de administradores en el ámbito societario. Muchísimas gracias de nuevo, buenas tardes y encantado de estar en este foro. Gracias también, Marta, por la presentación y gracias a Alfonso, que además es el artista de los materiales que tenéis y que, oye, ya desde este momento estamos evidentemente a vuestra entera disposición para cualquier cuestión que pueda surgir.
La idea efectivamente es dar unas pinceladas sobre el estatuto de los administradores de las sociedades de capital para hablar posteriormente de las distintas acciones de responsabilidad y finalmente enfocarnos en la coordinación de los regímenes de responsabilidad en el marco del concurso. Comenzando con los deberes de los administradores, ya sabéis que los administradores son los representantes de la sociedad y también los encargados de la gestión o cuando menos la supervisión de la gestión. Y desde la perspectiva, los administradores tienen una relación que, aunque no está exactamente enmarcada dentro del contrato de mandato o de comisión, teniendo en cuenta que es mercantil, tienen unos deberes fiduciarios frente a quién, frente a la sociedad. Y esto es importante, este matiz por cuestiones que iremos diciendo a lo largo de esta sesión. Carlos, me van a perdonar que te interrumpa. Sí. No sé si es Alfonso, yo creo que deberíamos poner la presentación porque nos hemos quedado como en la portada para que podamos verlo todos. Ah, sí, ¿no estáis viendo conforme paso? Disculpad. No. Vale. O sea, yo por lo menos estoy viendo lo que es la portada donde pone los deberes de los administradores para que vaya un poco Vale. ¿Y ahora? la presentación. Ahora sí. Ahora, eso es. Perfecto, Vale, gracias. entonces... Disculpa. No. Gracias a ti. Seguramente estaba confundiéndome de pantalla. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son esos deberes de los administradores? Tenemos fundamentalmente dos. El deber de diligencia y el deber de lealtad. El deber de diligencia, en definitiva, es una obligación de medios. Y lo que viene a decir es que los administradores deben desempeñar su labor con un estándar de diligencia que es el de un ordenado empresario. Ese estándar de diligencia que es distinto del de derecho civil, que es el de un buen padre de familia. Desde esa perspectiva, os sonará la Business Judgment Rule o como la llamamos aquí, la regla de la protección de la discrecionalidad empresarial, que como se dice habitualmente es un puerto seguro, es una medida de protección de los administradores. Y alguien podría pensar, oye, ¿hasta qué punto tenemos que tener esta norma de protección si ya venimos diciendo que eso es una obligación de medios? Es decir, oiga, los administradores cumplen con su deber cuando han llevado a cabo una determinada actividad. No responden del resultado porque sí. Y lógicamente en el mundo de los negocios hay incertidumbre. Y los negocios pueden acabar bien o mal. Desde esa perspectiva alguien podría decir, ¿para qué necesitamos esa regla de la protección de la discrecionalidad empresarial para proteger a los administradores? Bueno, pues eso ocurre porque hay una simetría en las sociedades de capital. Y la simetría es la siguiente. Los socios tienen limitada, o los accionistas tienen limitada su responsabilidad por las deudas y por las pérdidas de la compañía a sus aportaciones al capital social. Sin embargo, tienen un upside ilimitado, es decir, el accionista tiene derecho al dividendo, es decir, al excedente después de haber pagado a todos los demás, que son los acreedores. Por lo tanto, riesgo limitado, pero todo el recorrido a futuro de lo que se puede obtener. Los administradores, al contrario, lo que ocurre es que tienen acotada su remuneración hasta el punto de que si no se establece en sentido correcto los estatutos no tienen derecho a remuneración alguna y sin embargo están expuestos a todo un régimen de responsabilidad, tanto por daños como por deudas sociales. Y luego Alfonso hablará de ello. Más, por supuesto, las especialidades de la normativa concursal y todas las de derecho público y sectoriales, ¿no? Claro, ¿con eso qué puede pasar? Pues que los administradores digan, oiga, yo no voy a ser quien arriesgue mi patrimonio para que si las cosas van bien, el upside se lo lleven los socios. Y si las cosas van mal, estoy exponiéndome a mí mismo.
Claro, hubo un momento en lo que esto era bastante sencillo en la práctica. Mire, pues no se preocupe, usted como administrador constituye una sociedad y es la sociedad quien es el administrador. Pero luego, evidentemente, esto evolucionó y ya se plasmó en la ley lo que venía siendo ya una doctrina jurisprudencial consolidada. No, cuando el administrador es persona jurídica, también responde solidariamente el administrador persona física. Es decir, tenemos un problema de incentivos y para que haya expectativa de beneficio tiene que haber riesgo, el binomio riesgo-rentabilidad. No hay rentabilidad sin riesgo. Para poner el dinero en una cuenta bancaria no está un administrador y más ahora esto se entiende muy bien con las tensiones inflacionistas. Eso es lo que viene a establecer la Business Judgment Rule, la regla de la protección de la discrecionalidad empresarial. Lo que viene a decir es que, oiga, ratificamos una vez más lo que ya debería conocerse con base en que esto es una obligación de medios. En la medida en que los administradores no estén conflictuados, es decir, estén actuando en el mejor interés de la sociedad, que cuenten con información suficiente, que adopten sus decisiones conforme a un procedimiento de decisión adecuado y que actúen de buena fe, y ahora diré lo que es buena fe, en ese caso, los administradores no responden frente a la sociedad si las cosas van mal. De nuevo, esto es la definición de una obligación de medios. ¿Pero por qué lo queremos enfatizar? Para decirles a los administradores que arriesguen y que no tengan miedo a hacerlo, porque si no arriesgan, no hay beneficio para la sociedad. Y si no hay beneficio para la sociedad, tampoco va a haber dividendo para los socios o accionistas. Por lo tanto, aunque de forma inmediata esta regla de la protección de la discrecionalidad empresarial protege a los administradores, es un escudo protector frente a posibles demandas a futuro, la realidad es que se establece en beneficio de la propia sociedad y de quien sea en cada momento el beneficiario del, digamos, el excedente empresarial, es decir, el residual claimant, que normalmente en un contexto de bonanza empresarial sean los socios o accionistas. Por eso se dice que los administradores tienen que actuar en el mejor interés de los socios o accionistas, porque, claro, tienen los mejores incentivos alineados con la sociedad. La medida que se llevan el excedente, están alineados los incentivos de socios y sociedad, y por eso queremos alinear también a los administradores. No se preocupen, inviertan para que todos vayamos en esa senda de beneficio, o en una situación de insolvencia empresarial, quizás los beneficiarios últimos son los acreedores. Pero insisto, de forma inmediata, porque de forma inmediata los deberes fiduciarios se deben a la sociedad directamente, con independencia de quién sea el último beneficiario, y de que, lógicamente, esta regla de la protección de la discrecionalidad empresarial es un escudo protector para los administradores y por esta razón, para alinear incentivos con la sociedad y o con los socios accionistas en la inmensa mayoría de los casos o con los acreedores en situaciones de insolvencia empresarial. Dicho de otro modo, y hay ejemplos paradigmáticos en el ordenamiento jurídico del que se ha de alguna manera importado esta norma, que es el estado de Delaware, el derecho societario de Delaware. Por ejemplo, bueno, claro, este ejemplo ya nos coge un poco, nos hace ver que algunos somos más viejos de lo que pensábamos, pero con la crisis de la subprime 2007-2008, no sé si os sonará que, oye, que de repente explotó el mercado hipotecario, y esos años los bancos de inversión estadounidenses perdieron una barbaridad de dinero. Bueno, pues hubo acciones sociales de responsabilidad contra los administradores. ¿Y sabéis lo que acabaron diciendo los tribunales de Delaware sobre la base de la Business Judgment Rule? Lo que dijeron es, oiga, si ustedes van a culpar, o pretenden, mejor dicho, culpar a los administradores de las pérdidas sufridas por haber adoptado una mala inversión, una mala decisión de inversión, también deberían ustedes culpar a los administradores cada vez que dejan de invertir en un negocio que en última instancia puede acabar siendo muy bueno. No tiene ningún sentido. Es decir, blockchain, criptomonedas,
No sabemos si esto va a ser al final realmente algo muy bueno o algo muy malo. No lo sabemos. Pero esto es el riesgo empresarial. Y hay muchos otros ejemplos, muchísimos. Pero esto es quizás lo más importante del deber de diligencia. Nos interesa proteger al máximo a los administradores, aunque pueda parecer ¿por qué? Pues en interés de los propios socios accionistas, porque si no, no alineamos incentivos con la sociedad y con los socios accionistas. Todo lo contrario que el deber de lealtad. El deber de lealtad lo que nos viene a establecer, y como, si queréis, como parte del deber de lealtad tenemos el deber de independencia, que exponía muy bien aquí Alfonso, en este caso, el deber de lealtad, actuar en el mejor interés de la compañía, aquí no tenemos ningún incentivo, ni tenemos ninguna razón para proteger a los administradores que son desleales frente a la sociedad. ¿Quién va? O sea, fijaos, O sea, la sociedad, ¿cómo va a querer decirle que, oiga, usted, bueno, no nos importa si desvía oportunidades de negocio? Si tiene un conflicto de interés, porque puede estar expropiando directa o indirectamente a la sociedad. No hay ninguna razón para que queramos proteger los incumplimientos del deber de lealtad. Aquí sí que se impone toda la rigurosidad del derecho. Aquí no tenemos ni el más mínimo incentivo para decirles a los administradores que pueden ser desleales. Claro, ¿qué comporta el deber de lealtad? Porque, pues sobre todo es la evitación de situaciones de conflictos de interés. Y cuidado, y esto es una cosa que ha evolucionado recientemente nuestro derecho societario, y si me permitís guiar ahora. ¿Qué ocurría en la mayoría de los casos? Porque no nos olvidemos que el 90 y muchos por ciento de las empresas de nuestro tejido empresarial, el órgano de administración coincide con el socio mayoritario. Esa es la realidad de las cosas. O si no, nos encontramos con administradores que en la mayoría de los casos no son independientes. Es decir, tenemos administradores dominicales. Por lo tanto, no nos tenemos que engañar desde una perspectiva absolutamente con nados de realidad, y es que lógicamente los administradores a priori van a sentir apego por quien les ha designado en junta. Y ese es el socio que les ha nombrado. Pero la cuestión, y esto es muy importante, una vez que el administrador es nombrado por la junta como miembro del consejo, como administrador único, solidario o mancomunado, a partir de ese momento la lealtad se la debe a la sociedad. Y mucho cuidado, porque veréis que ahora se ha introducido un nuevo supuesto de persona relacionada en el ámbito societario en el artículo 231, que ya establece que una persona vinculada con los administradores es también el socio que les ha nombrado. Por lo tanto, una operación vinculada entre la compañía y la sociedad o el socio que ha promovido el nombramiento de ese administrador y que puede ser el mismo socio, cuidado, que eso ya es una operación vinculada y exige pasar por el tamiz del deber de lealtad. ¿Qué es pasar por el tamiz del deber de lealtad? En primer lugar, informar de cualquier situación de conflicto de interés. En segundo lugar, alguien podría plantear, oye, quizás pueda haber ocasiones en las que interesa que realmente demos una dispensa. Por ejemplo, ¿qué ocurre en Silicon Valley? ¿Qué ocurre en el mundo de las startups? Pues que todo el mundo quiere al mismo gurú en su consejo de administración. Y ese mismo gurú puede estar en el consejo de administración de distintas sociedades competidoras entre sí. Bueno, ¿se puede otorgar en ese caso una dispensa? Sí, se puede otorgar, pero hay que otorgarla. ¿Y quién tiene que otorgar esa dispensa? Pues en unos casos será el órgano de administración, en el que evidentemente no podrá votar a favor ese administrador, que ni siquiera podrá estar en las deliberaciones, o si no, la Junta General. Y alguien podrá decir, ostras, pues esto está ganado.
porque el socio mayoritario controla la Junta General. Si el socio mayoritario controla el órgano de administración, al final va a poder de alguna manera dar siempre ese deber de dispensa. Pues aquí recordad que en sede de conflictos de interés de la Junta General, uno de los supuestos en los que se priva de derecho de voto a los socios conflictuados es justamente aquí, para otorgar el deber de dispensa. Alguien podría pensar, caramba, pues estamos pasando del abuso de la mayoría a la tiranía de la minoría. Es decir, para otorgar esa dispensa, al final la va a otorgar el minoritario. Y alguien podría decir, pues qué injusticia. Si yo tenía el 75% de la compañía, era para algo, era para algo. Bueno, pues ahí lo que hay que pensar es que justamente por esa situación de conflicto de interés, quien está más alineado con el interés de la compañía es el minoritario que no está conflictuado. Y por eso, en ese caso, el derecho societario, a quien da derecho de voto, es al minoritario. Y alguien pensará, bueno, pues ya le pagará el mayoritario al minoritario y se otorgará la dispensa y no pasa nada. Bueno, pues ahí simplemente recordemos 3 normas importantes. La primera, que los acuerdos de junta, incluido un acuerdo de junta para otorgar la dispensa del deber de lealtad, son impugnables por cualquier tercero con interés legítimo. 206, la ley de sociedades de capital. Alguien pensará, ¿quién es ese tercero? Si ya tenemos a los socios y al minoritario que se la ha comprado, los acreedores. Porque en ese caso son los acreedores quienes tienen mejores incentivos. Otra norma importante, el artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital. El acuerdo de junta que autoriza o ratifica la actuación de los administradores no les exonera de responsabilidad. Y por último, artículo 240, la acción social de responsabilidad también se puede ejercitar por los acreedores. Con esto, y ya acabo la primera fase de intervención para darle el turno de palabras a Alfonso, previas cuestiones que queráis plantear, solo quiero volver a lo mismo que quizás es lo importante o por lo menos lo que a mí siempre me ha ayudado para comprender mejor las instituciones, que es entender el porqué de las cosas. 2 deberes fiduciarios, diligencia y lealtad, que se deben a la sociedad. El deber de diligencia lo relajamos, porque si no, le estamos pidiendo a quien tiene acotada su remuneración, incluso aunque sea vía Success Fee, también el porcentaje del bonus, le estamos pidiendo que cargue con sus espaldas con el riesgo. Para evitar eso, la regla de la discrecionalidad empresarial lo que no quiere es que, con el sesgo de la visión retrospectiva, un órgano judicial revise oportunidades de negocio, porque ni es el lugar para hacerlo, ni queremos ni siquiera que se plantee. Y con el deber de lealtad es todo lo contrario. Ahí recae todo el peso de la ley para, salvo casos de dispensas, en casos concretos nunca genérico y siempre sujeto al resto de normas conflictuales, de conflictos de interés de la ley, ahí no queremos para nada ser tan facilitadores con la labor de los administradores. Muy bien, muchas gracias. Vale, perdón. Por si os parece que si tenemos algunas preguntas de los asistentes, aprovechando este pequeño inciso, Carlos, respecto de la acción social y la acción individual, ¿quiénes están legitimados para interponerla y qué requisitos deben darse para poder ejercitar cualquiera de las dos? Aunque Alfonso entrará en esa materia, la acción social de responsabilidad es una acción que corresponde a la sociedad. Siempre es una acción titularidad de la sociedad. Otra cosa es que justamente en un supuesto de conflicto, ahí directamente ya no hay que pasar por junta, que si el mayoritario, que es el administrador contra el que se quiere ejercitar la acción social no tiene que votar. Ahí directamente la ley nos establece una norma especial en el artículo 239 y lo que nos viene a decir es que, oiga, la minoría también tiene legitimación para ejercitar la acción social en nombre de la compañía. Es una legitimación extraordinaria desde una perspectiva de derecho procesal, pero el producto siempre va al patrimonio social, no a los minoritarios. Y alternativamente los acreedores también tienen legitimación. ¿Por qué? Porque en determinados momentos el mayoritario que controla el órgano de administración no va a tener incentivos para ejercer la acción social. Le damos legitimación a la minoría, que por cierto, la minoría tiene una serie de requisitos para ejercitar esa acción
son unos presupuestos de sublegitimación activa que desaparecen, pues por ejemplo, que la Junta no lo haya acordado, bla, 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 que desaparecen en casos de incumplimiento del deber de lealtad. Hay directamente toda la autopista para el minoritario para ejercitar la acción social. ¿Cuál es la diferencia más importante entre la acción social y la acción individual? Y esto en la jurisprudencia del Tribunal Supremo es la primera que a veces está más claro. La acción individual está quedando cada vez más aparcada a supuestos en los que se ha causado un daño directo a los acreedores y a los accionistas. Pero cuando el daño sea reflejo, siempre estamos en la acción social. Dos ejemplos concretos. Cae la cotización de las acciones como consecuencia de la mala gestión de los administradores. ¿Es una acción individual o social? Sentencia del año 2013, Ignacio Sancho Bargallos. La acción social, porque el daño sufrido por los accionistas es reflejo. Cae el valor de las acciones porque previamente se ha causado un daño a la sociedad. Y lo mismo si la sociedad ya no puede pagar a sus acreedores. Es la acción social la que corresponde. La acción individual queda a determinados incumplimientos muy concretos. Y de hecho, y perdón, y con esto ya acabo porque si no Alfonso me va a matar, en otros derechos ni siquiera existe la acción de responsabilidad concursal como una acción autónoma. La generación o agravación de la insolvencia se establece como un criterio de determinación del daño en el marco de la acción social. Ni siquiera existe la acción autónoma concursal. Perfecto, pues continuamos entonces con Alfonso. Bueno, Carlos, gracias por introducir el tema. No sé si ahora tengo yo control de la presentación para Un momentito. poder... Y si no, yo paso encantado las diapositivas ahora que he aprendido. Ya tenemos aquí, ¿vale? Espera. ¿Qué tal ahora? ¿Veis la pantalla? Sí, Sí. fenomenal, lo vemos Paso. perfectamente. Vale. Bueno, vamos a hablar ahora muy brevemente explicado un poco el régimen de responsabilidad de las distintas tipos de acciones que hay, ¿no? Yo me voy a centrar en la responsabilidad concursal, pero bueno, pasamos por encima y a lo mejor, Carlos, me ayudas, puesto que lo estabas haciendo muy bien, con lo que sería un poco el detalle de la responsabilidad por daños, por deudas, para centrarme yo en la concursal. Pero bueno, lo importante aquí es saber, básicamente, pues que los administradores pueden incurrir en responsabilidades, ¿no?, derivadas de normas de derecho público y privado, ¿no? Y aquí nos vamos a centrar principalmente en las de derecho privado, que es básicamente pues las que derivan de la ley Sociedades de Capital y las que derivan de la ley concursal, ¿no? Entonces, en el ámbito del derecho privado tenemos la responsabilidad por daños, ¿no? Y entonces aquí ya hemos hablado de la acción social, la acción individual y la responsabilidad por deudas, ¿vale? Que es otro tipo de responsabilidad que también deriva de la ley de sociedades de capital, y luego la responsabilidad concursal, ¿no? Entonces, una vez que esté más o menos explicado brevemente qué es cada cosa y cómo aplica cada cosa, con posterioridad veremos cómo conjugan. Es decir, ¿puedo iniciar una acción social cuando se ha iniciado cuando ya tenemos un concurso de acreedores? ¿O qué pasa con la acción social o con la acción individual o con la responsabilidad por deudas cuando se declara el concurso, ¿no? Porque aquí, cuando se aprobó la ley concursal en el año 2003, entró en vigor en 2004, luego pues hubo bastante, y especialmente después también de la aprobación de la ley Sociedad de Capital, sí que había al principio mucha confusión, ¿no?, de cómo conjugaban unas con otras. Confusión que afortunadamente ya está bastante más clara, y eso siempre genera dudas, ¿no? Porque al final va muy de la mano este tipo de acciones, ¿no? Y seguramente como consecuencia de la moratoria, a ver si tenemos tiempo también tiempo para hablar de esto, pues con la actual situación que tenemos, seguramente vuelvan a concurrir situaciones en las que alguien demanda al administrador, la empresa se va a concurso y entonces ¿qué pasa, no? Entonces ese juego de acciones de responsabilidad que derivan de la ley de sociedades de capital y que luego coinciden con una situación concursal se dan bastante y creemos que se van a dar bastante en lo sucesivo, ¿no? Sí, entonces, de hecho, Alfonso, si me permites un breve inciso, creo que es algo que está suscitando muchísimas consultas de todo tipo, todo lo que respecta a la agravación de la situación de la insolvencia y la responsabilidad que pueden tener los administradores por ello. Y sobre todo desde que tenemos la moratoria que entró en vigor, como todos sabéis, con motivo de la pandemia del COVID y que esperamos que finalice el próximo día 30 de junio.
Esto es algo que compartiréis también, Carlos, Alfonso, que es algo que suscita muchas dudas entre muchos clientes porque, claro, es algo que no se entiende muy bien, ¿no? ¿Cómo conjuga la moratoria concursal con esa responsabilidad? Porque nos dicen, oye, pero si yo ahora mismo se supone que no estoy en la obligación de solicitar el concurso, ¿cómo puede ser que a la vez pueda incurrir en una responsabilidad? Totalmente de acuerdo. Ahora verás, Marta, que lo vamos a comentar cuando hablemos de la responsabilidad concursal. Y luego también otra cosa, y es, oye, si no puedo, por ejemplo, instar el concurso necesario o si por lo tanto, la sociedad deudora no se declara en concurso, ¿qué puedo hacer yo para apretarle a esta sociedad que no tiene bienes, que la ha demandado, tengo sentencias favorables, la intento ejecutar, no tiene bienes? ¿Cómo puedo yo apretarle las clavijas al administrador para seguir para adelante, ¿no? Y entonces ahí se plantea mucho las responsabilidades empresariales que derivan de la ley de sociedades de capital, ¿no? Entonces, principalmente porque la responsabilidad concursal, en el fondo, durante estos 2 años y medio casi de moratoria, pues ha estado un poco suspendida para aquellas empresas que no han querido declararse en concurso, porque no se les ha podido obligar a través del concurso necesario, ¿no? Bueno, como decía, ahora comentaremos eso también. Entonces, bueno, básicamente los administradores van a responder frente a la sociedad, socios y acreedores, ¿no? Y en función de eso, pues también veremos qué tipo de acciones se ejercitan, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ya hemos hablado, ha contado Carlos las diferencias principales entre lo que sería las 3 acciones principales que hay, la acción social, la individual y la de daños. No sé si, Carlos, a lo mejor quieres hacer alguna precisión por entrar, o ya entro directamente en lo que sería la responsabilidad concursal. Bueno, gracias, Alfonso. Vamos a ver. Lo más importante es que tenemos una responsabilidad por daños y otra por deudas. ¿Por qué es importante la diferencia? La acción social y la acción individual lo que buscan es hacer a los administradores responsables de un daño que han causado por negligencia o dolo y evidentemente como consecuencia de sus actuaciones. Tiene que establecerse, tiene que haber un daño, tiene que haber una relación de causalidad, tiene que haber evidentemente una imputación causal a efectos jurídicos y además tiene que haber también una imputación subjetiva, el dolo o la culpa. Y eso es tanto importante en la acción social como en la acción individual. Antes me referí a la acción individual y he dicho que cabía cada vez en menos escenarios. Los clásicos de la acción individual son los supuestos de cierre de facto de las sociedades sin acudir a las normas societarias de la disolución cuando proceden, y tampoco en un procedimiento concursal, ese es uno. Otro, cuando se incumple alguna normativa concreta, como puede ser la Ley 5968 de pagos a cuenta en las compraventas de viviendas sobre plano, y en determinados supuestos en los que se ha causado un daño, pero siempre, recordad, directo en el patrimonio, nunca reflejo. Cuando sea reflejo, estamos en el marco de la acción social. Y fijaos, porque es que aquí se puede dar una paradoja de lo contrario. ¿Qué hace un administrador diligente cuando está en una situación de probabilidad de la insolvencia o incluso de situación de insolvencia inminente y tiene problemas de tesorería? Si tiene que decidir a quién tiene que pagar entre los Seguridad Social, trabajadores, Hacienda, los proveedores que siguen suministrando a la compañía y un proveedor que ya no le da negocio a la compañía porque está trabajando con otros proveedores, lo lógico es que ese administrador deje de pagar a ese proveedor en concreto. Y eso es lo que resulta en el mejor interés de la sociedad desde un punto de vista del deber de diligencia. Oiga, si tengo problemas de tesorería, dejo de pagar a quien no necesito. Si en ese caso cupiera una acción individual,
estaríamos justamente situando en un conflicto de interés al administrador. Oiga, o sea, resulta que cuando actúo en interés de la compañía, me viene a demandar individualmente los acreedores. Por eso no cabe una acción individual, que es una acción por daño. En todo caso, lo que cabría es una acción social, pero no porque el administrador estaba actuando en el mejor interés de la compañía. A diferencia de las dos acciones de responsabilidad por daños, que son la acción social y la acción individual, nos encontramos con una acción sui generis del derecho español, que es la acción de responsabilidad por deudas. Esta es una acción que proviene de la transposición de una directiva y que va más allá de la directiva, porque lo que nos establecía la directiva y lo que le preocupaba mucho al legislador comunitario era una cuestión que a todos los que nos dedicamos a la insolvencia pues no nos preocupa tanto, que es el capital social. Pero al legislador comunitario le preocupaba mucho. Decía, oiga, si una compañía tiene pérdidas, esta compañía es que ha perdido su ventaja competitiva en el mercado y tiene que echar el cierre, punto pelota. Dice, oiga, y los administradores tienen que hacer eso. El legislador español transpone esta directiva y no solamente establece la causa de disolución obligatoria por pérdidas cualificadas, sino que además establece un régimen de responsabilidad solidaria por deudas. ¿Y por qué digo que es responsabilidad solidaria por deudas? Porque efectivamente se está añadiendo un obligado adicional con independencia de que se haya causado un daño al acreedor, con independencia de que haya una relación de causalidad y con independencia de que concurra dolo o culpa grave. Esta acción es un auténtico cohete y no se puede parar en la práctica. Y además, si no se publican las cuentas anuales, por el principio de facilidad probatoria se invierte la carga probatoria. Es decir, todas las defensas que tenemos en el marco de una acción social, una acción individual, aquí no las tenemos. Por eso aquí, desde una perspectiva de defender a los administradores, mucho cuidado con las situaciones de desbalance. Y no hay que esperar las cuentas anuales, ¿eh? Basta con los balances trimestrales o la contabilidad, el deber de la contabilidad que hay que seguir día a día. Hay una forma, Carlos, ¿no?, de parar, perdona que te interrumpa, la acción por deudas, que es el concurso de acreedores, ¿no? O que ahora lo comentaremos, pero es antes de que me presenten una demanda de responsabilidad por deudas, presento concurso. Si me presentan la demanda de responsabilidad por deudas y presento concurso, se suspenderá, pero luego probablemente sí se podría continuar, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para más tarde. Totalmente. Lo que pasa es que no sé qué puede ser peor ahí si el remedio de la enfermedad, pero efectivamente esta acción Hombre, se suspende. Lo ideal sería que cuando te huelas que te van a presentar una responsabilidad por deudas, presentes el concurso, porque en verdad seguramente estarías en obligación de hacerlo. Pero bueno. Perdona, Sí, no, y Alfonso, efectivamente, esta acción se para. Cuidado, también se reactiva después de un concurso. Sí, se puede reactivar. Por conclusión, ¿eh? y es lo que nos estamos encontrando. Y de hecho, a mi juicio, esa es la acción buena. Yo no creo en la acción individual en ese caso, a pesar de que empieza a haber pronunciamientos en los mercantiles. Pero no creo precisamente porque la acción individual, ahí no ha habido un daño directo. El daño directo se ha causado a la sociedad. Y por eso yo creo que la acción que procedería sería la acción social. Y como la compañía está extinta, yo creo que la acción buena es la 367, como tú dices, Alfonso. ¿Por qué a esta acción de responsabilidad solidaria ex lege, como le llama el Tribunal Supremo, por qué no le llamamos una sanción directamente? ¿Por qué no diremos directamente que como consecuencia de haber incumplido, usted tiene que pagar todas las deudas impagadas con posterioridad? Pues por una razón muy sencilla, para que pueda ser asegurable. Si fuera una sanción, no podría ser asegurable en la práctica. Y eso es lo que nos encontramos en las pólizas de D&O. Insisto, esa es la principal diferencia. Eso es una responsabilidad solidaria ex lege por deudas, a diferencia de las anteriores. Muy bien. Pues dicho esto, os cuento un poco lo que sería la responsabilidad concursal, ¿vale? Ya sabéis que el concurso de acreedores puede ser... Un segundo, porque se me va a apagar la pantalla. Si no, ahora, ya está. El concurso de acreedores puede ser voluntario o necesario. ¿Y por qué os digo esto? Porque generalmente, está ligeramente conectado con el tema de la responsabilidad, ¿no? Porque generalmente un concurso voluntario, pues como veremos más adelante, pues es lo que se debería hacer, actualmente de ver suspendido por la moratoria hasta el día 30,
Sin embargo, el concurso necesario significa que alguien te lo ha instado, es decir, que estabas en concurso, no declaraste el concurso de manera voluntaria, alguien dice, oye, tú tenías que haber declarado concurso. Y entonces el juzgado efectivamente así lo estima y esto puede ser un motivo de calificación culpable, ¿no? Pero básicamente esto tiene que ver también con la intervención de las facultades del administrador, ¿no? O suspensión. El régimen general es que el concurso voluntario hay intervención y en el concurso necesario suspensión, aunque también a veces hay concursos necesarios donde hay régimen de intervención de facultades, ¿vale? Pero bueno, esto era simplemente por situarnos un poco, porque lo verdaderamente importante aquí no es tanto esto, sino dos cuestiones. Uno es cuándo se abre la fase de calificación, bueno, son más cuestiones, pueden que sean 3 o 4, pero cuándo se abre la fase de calificación, qué supuestos deben concurrir para que el concurso se califique como culpable y cuáles son las consecuencias de la calificación culpable, ¿no? Luego, como os decía, pues ya ahora hablamos brevemente también de cómo combinan las acciones en un caso o en otro, ¿no? Entonces ahí, básicamente, la calificación del concurso, la sección sexta que se llama, no es algo que concurra siempre. Concurre casi siempre, por no decir en el 99% de los casos. Pero en verdad, si uno declara concurso y paga a todos sus acreedores o hace unas quitas y unas esperas pequeñas, no tiene por qué abrirse la fase de calificación. Por lo tanto, ni siquiera se tendría que valorar la posible culpabilidad o no del concurso. Sin embargo, es bastante habitual. ¿Por qué? Porque la ley dispone que la sección de calificación se abra, pues en cualquier caso, cuando acuerdas un convenio con quitas superiores a 1/3 o espera superior a 3 años, lo que es algo bastante habitual, en todos los casos en los que hay liquidación o en todos los casos cuando hay incumplimiento de convenio, ¿no? Y entonces, claro, eso hace que al final estemos en en casi todos los concursos tengamos una fase de calificación. Entonces, primer requisito, ¿se abre la fase de calificación o no se abre la fase de calificación? Puede que no se abra, pero en muchos casos se suele abrir, ¿vale? Y entonces ahora tendríamos que ver en qué supuestos concurriría la posible causa de culpabilidad, ¿no? Entonces aquí, antes de eso, os marco ahí unas líneas generales sobre el procedimiento, que es básicamente la personación de los interesados en la sección. Si no te personas, no vas a saber qué pasa con la calificación, por lo que cuando veas sección sexta del concurso, valora personarte. Se presenta un informe por parte de la administración. En relación con esto, sí. Alfonso, no sé si os ha pasado, pero a mí me ha pasado de personarme en la sección sexta y de decirme que no. Pues lo has hecho fuera de plazo, ¿no? O algo así. No. Haciéndolo dentro del plazo, pero si no justificas, me ha pasado en un mercantil en Madrid, por no justificar por qué quería personarme en sección sexta, se me ha tenido como no personado. No sé si es algo que os ha pasado alguna vez a vosotros también. Pues son criterios un poco restrictivos que yo no comparto, pero sí entiendo que hay jueces que no quieren jaleo en las secciones de calificación y protegen un poco la discrecionalidad de la misma, pero vamos, yo no estaría de acuerdo con ese criterio. Y bueno, como decía, se pide un informe a la administración concursal, actualmente al fiscal también. En la reforma parece ser que el fiscal va a pasar a un segundo plano y solamente para aquellos casos en los cuales pudiera haber un delito. Y también en la reforma apunta a que el acreedor con un 5% del pasivo reconocido en los textos elaborados por la administración concursal en el listado de acreedores o con más de 1 millón de deuda va a poder también emitir su informe. Entonces, este informe, ¿qué es lo que dice? Pues básicamente si el concurso se tiene que calificar culpable o fortuito, ¿no? Eso es como digo, en principio la primera piedra del camino, ¿no? De la calificación, o la segunda, porque hemos dicho que la primera era si se abre o no se abre la fase de calificación, ¿no? De tal modo que si, por ejemplo, a día de hoy, como está redactada la ley, si el administrador concursal considera, y el fiscal, que normalmente el fiscal siempre emite el mismo parecer que la administración concursal, si considera que el concurso se debe calificar como fortuito, la pieza se archiva y se acabó. Y entonces es solamente cuando se propone como culpable que continúa a través de un incidente, ¿no? Donde se le da audiencia a las partes y en especial al deudor y a quien pudiera resultar responsable, para luego tener una sentencia de calificación, ¿vale? La sentencia que dirá, pues el concurso se califica culpable o fortuito,
¿vale? En ese sentido, también os cuento que la reforma que está a punto de aprobarse introduce una modificación que es la posibilidad de llegar a un acuerdo que se podría alcanzar. A lo mejor antes pensábamos, pues hombre, ¿cómo vas a transar si el concurso es culpable o fortuito? O es culpable o es fortuito. Pero bueno, la realidad es que la reforma introduce esta posibilidad y parece ser que va a apuntar a que este acuerdo va a necesitar del visto bueno del juez. O sea, que no va a ser un acuerdo entre partes donde el juez no va a decir nada, por lo que habría cierta revisión judicial ahí que, en cierto modo, pues terminaría protegiendo el interés público, ¿no? Entonces, como te decía, esto es el procedimiento. Bueno, pero esto está en la ley, tampoco es más, yo creo que es más interesante que hablemos de lo que sería los presupuestos de culpabilidad del concurso, ¿no? Entonces aquí, yo creo que aquí está muy bien explicado, ¿vale? Básicamente, lo que nos dice la ley es que para que un concurso sea culpable, tenemos que tener una situación de agravación de la insolvencia o también dolo o culpa grave, ¿no? Y entonces a partir de ahí se establecen como dos presunciones, unas que son juris tantum y otras jures de jure, ¿no? Bueno, las primeras que señalo aquí son las jures de jure, que en principio, en todo caso, se calificarían como culpable si estamos si el deudor, como consecuencia de su actuación, dolo o culpa grave, ha generado o agravado la insolvencia, si ha presentado, por ejemplo, tiene contabilidad falsa o inexistente, incumplió, se le puede imputar el incumplimiento del convenio, ha llevado a cabo alzamiento de bienes, salida fraudulenta de bienes o una simulación patrimonial ficticia, en principio el concurso debería calificarse como culpable, ¿no? Como digo, concurriendo la generación o agravación de la insolvencia, ¿no? Y luego hay otras presunciones que son juris tantum, es decir, que admiten prueba en contrario, como son, por ejemplo, el incumplimiento, el haber presentado tarde la solicitud de concurso, el incumplimiento del deber de colaboración con la administración concursal o no haber depositado las cuentas anuales en el registro mercantil. ¿Vale? También hay un supuesto muy excepcional que tiene que ver con el voto de conversión de deudas en capital, pero esto no afectaría tanto al administrador, sino a los socios, ¿no? Que, si no me equivoco, es el único supuesto de responsabilidad que tenemos en derecho español que afectaría a los socios, ¿no? Es como la excepción a que los socios son irresponsables, ¿no? Entonces, dicho esto, tendríamos que decir, oye, y entonces, bueno, sobre la reforma, comentaros dos cosas. La reforma ha introducido un motivo nuevo dentro del motivo de las presunciones jures de jure, en aquello que refiere al incumplimiento del convenio, la reforma ha matizado que podría ser un supuesto de calificación culpable haber llevado a cabo un retraso en los pagos, ¿no? En los pagos del convenio. Es decir, si llegado el caso, el administrador hubiese retrasado de manera injustificada los pagos, pues podríamos encontrarnos también ante un caso de culpabilidad. Y en concreto, lo que dice la norma es que se hubiese llevado a cabo, si no me equivoco, discúlpame, lo estoy mirando aquí en la nota, que no hubiese llevado a cabo una reclamación de cumplimiento de obligaciones exigibles, es decir, los retrasos en los pagos derivados como consecuencia de que el administrador no hubiera hecho la labor de reclamar obligaciones exigibles, ¿vale? De esta responsabilidad también llamar la atención sobre la situación que tenemos con la moratoria, ¿vale? Porque, claro, ¿cómo se traduce ahora en sede, y ahora podemos abrir el debate, cómo se traduce el deber o la presunción juris tantum del incumplimiento de la declaración del concurso cuando hemos estado año y medio con una exención legal que, en cierto modo, pues no obligaba al deudor a declarar concurso? Es decir, ¿qué pasa con el deudor que, al amparo de la moratoria concursal, ha generado o ha agravado la situación de insolvencia, incluso con dolo y culpa grave? ¿Realmente estaría ante un supuesto de culpabilidad una presunción juris tantum de culpabilidad, o como hay una moratoria concursal que previsiblemente acaba el 30 de junio, ese deudor realmente no incurre en ningún supuesto de culpabilidad? Pues bueno, es un tema que hay discusiones variadas. Yo creo que a día de hoy todavía no sé si hay algún pronunciamiento. No sé si Carlos o Marta, qué pensáis al respecto, pero creo que va a ser un tema interesante que vamos a ver en breve en los juzgados. Y bueno, finalmente contaros que
que las personas que pueden ser afectadas por la calificación son los administradores de hecho, de derecho, los liquidadores, también pueden haber cómplices, apoderados generales, y las consecuencias jurídicas que puede tener la calificación culpable son varias, ¿no? Básicamente, la principal, o sea, lo que todo el mundo teme, todos los administradores, es lo que se llama el pago del déficit patrimonial, es decir, que en caso de liquidación y no poder pagar a todos los acreedores, el administrador sea condenado a pagar la diferencia que no se pudo pagar a los acreedores mediante la liquidación de la sociedad, ¿no? Pero también la ley prevé las inhabilitaciones a administrar bienes ajenos durante periodos temporales, la posibilidad de perder cualquier tipo de derecho que tuvieses en el concurso y la devolución de lo percibido. Pero básicamente lo que al administrador le preocupa es que le condenen a pagar aquello que no se haya podido pagar a los acreedores como consecuencia de la liquidación, ¿vale? Esto también no es automático, tiene que darse una serie de requisitos y para que concurra, como os decía, tiene que pasar varias cosas. Primero que se abra la fase de calificación, después que se califique como culpable y luego que la empresa vaya a liquidación y que como consecuencia de la liquidación no se pague a los acreedores y como consecuencia de todo ello en la fase de calificación se haya determinado la condena al déficit patrimonial al administrador, ¿vale? Pero hay casos en los que sucede, ¿no? Bueno, ahí citamos una jurisprudencia y finalmente, para terminar con la presentación, ¿cómo combinan estas acciones que hemos estado hablando? Entonces aquí, Carlos, si te parece bien, lo hacemos de manera abierta a modo de debate, ¿vale? Para que sea más ameno. La primera duda es, oye, ¿qué pasa con la acción social y el concurso de acreedores? ¿Es compatible la acción social y el concurso de acreedores? Sí, no. ¿Qué pensáis? En principio, Marta. como Carlos, como Carlos ha dicho antes, el objeto de la acción social es el que es, ¿no? Y por otro lado, la responsabilidad concursal tiene también otra finalidad, que es la reintegración a la masa, aparte de sancionar al administrador que no ha sido diligente en la presentación del concurso, reintegrar en la masa para pagar a los acreedores aquellos importes que no se han podido pagar con la liquidación, ¿no? Entonces, ¿eso es combinable con la acción social? Pues en principio sí, son complementarios, no son excluyentes. Lo único es que ya declarado el concurso, pues sí que tendría competencia el juez del concurso, ¿vale? Y incluso habría que ver la legitimación de si no corresponde en exclusiva a la administración concursal. La misma duda surge con la acción individual Alfonso, disculpa. Aquí simplemente, fíjate, por una cuestión que comentaba también Marta antes, esto además no va a ser objeto de modificación. Pero es verdad que se da la paradoja de que el concurso de acreedores protege a los acreedores, pero muchas veces les priva de voz. Y ya no solamente de que ahora no tenían legitimación activa, simplemente para ser un coadyuvante en la sección de calificación, cosa que a veces que tiene pocos sentidos, porque en muchos casos el administrador concursal acaba en una vinculación con el deudor y esto se sabe y no pasa nada y es normal, pero oiga, y por eso ahora se va a reconocer esa legitimación a los acreedores y ya no debería pasarle a Marta lo que comentaba antes, pero con la acción social... Es necesario, ¿no? Que haya esa legitimación. Claro, pero es que con la acción social ya no solamente es que se prive a los acreedores de legitimación y de nuevo, ¿dónde va el producto de la acción social? A la masa. Y oiga, quizás no hay calificación y no me diga, oiga, es que está en la... No, es que quizás no hay sección de calificación. Punto número 1. Pero punto número 2 y más importante, es que es incluso una excepción a la regla general. Es que la regla general en concurso es que los acreedores pueden ejercitar las acciones que la administración concursal no ejercita después de haberles intimado después de 2 meses. Y aquí se priva completamente. Entonces, ¿son compatibles? Sí. En la práctica, yo aún no conozco ni una acción social porque el administrador concursal esperará a la sección de calificación y si considera que la calificación del concurso es fortuito, pues ahí se habrá acabado la película y se habrá privado de la acción social de responsabilidad. Por tanto, ¿son compatibles? Sí. En la práctica, a mi juicio, no. ¿Debería ser distinto? Creo que sí. Genial, de hecho, yo, por ejemplo, en alguna sección de calificación he presentado alegaciones y si el administrador concursal directamente lo califica como fortuito,
el acreedor tiene poco o nada que hacer, porque acto seguido tendrá el informe del Ministerio Fiscal, que se apoyará principalmente en el informe que haya emitido la Administración concursal, y ya no puedes hacer más. No sé si... Efectivamente. Sí, es complejo. Se supone que ahora con la reforma el acreedor con un 5% del pasivo o con más de 1 millón de euros va a poder tener más participación. Vamos a ver. A mí me parece interesante también que el acreedor pueda participar. Sí. Luego, Sobre todo porque en muchos casos, perdón, Alfonso, porque en muchos casos el acreedor tiene mucha información porque ha estado pleiteando anteriormente contra la concursada por diferentes motivos que a lo mejor pues el administrador concursal o desconoce o por X motivo pues no lo plasma en su informe porque no lo considera relevante. Sí, efectivamente. Luego quedaría hablar de la acción individual y el concurso, que al igual que la acción social, pues en principio podrían ser compatibles, ¿no? Porque sí que se discutió en su momento qué pasaba, si era posible o no, pero la mayoría de la doctrina entiende que no está prohibido, y como no está prohibido expresamente, por lo tanto se puede. Lo que pasa que parece ser que sí que es habitual que haya un uso desviado de esta acción, en tanto no se reclamaría un daño y a veces se reclaman deudas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Pues que entonces ahí estaríamos haciendo coincidir un poco el objetivo de la responsabilidad concursal, ¿no? Con lo que pudiera ser una acción individual, cuando en ella, como digo, se hace un uso desviado de la misma, reclamando no tanto el daño, sino lo que serían unas deudas, ¿no? O el daño como deudas. No sé si ahí, Carlos, a lo mejor en ese sentido que tú comentabas antes, oye, no es que tiene que ser un daño, ¿no? Entenderías que una deuda, la reclamación de una deuda pudiera interpretarse como efectivamente un daño. Bueno, la deuda impagada, ese es el daño que se ha causado, ¿no? Pero Claro. de nuevo, tiene que ser un daño directo. Claro. Fíjate, ahora lo vas a contar, pero la ratio para suspender el ejercicio de la acción de responsabilidad por deudas en caso de concurso, como tú bien decías, este es el mecanismo para pararla. La ratio es la par conditio creditorum. Claro. Por si hay sección de calificación, no vayan ustedes a embargar vía acción 367 los bienes y derechos de los administradores, porque si no vamos a permitir que algún acreedor tire millas. Pero sin embargo, la acción individual deberíamos estar haciendo lo mismo, y la realidad es que no solamente no queda suspendido su ejercicio, sino que además, si no se ha ejercitado, el Tribunal Supremo ha establecido que se entiende que ha quedado interrumpido el plazo de prescripción. Y esto es importante, porque normalmente se entiende que la declaración de concurso interrumpe el plazo de prescripción respecto a aquellas acciones que no se pueden ejercitar, pero es que la acción individual se puede seguir ejercitando. Y por eso ahora estamos viendo transacciones individuales de responsabilidad en el marco de los concursos express. Correcto. Sí, completamente de acuerdo. Eso es un tema que me gustaría que comentásemos ahora en cuanto terminemos de hablar de la acción de responsabilidad por deudas y el concurso de acreedores. Esta sí que, Carlos, yo creo que como tienen el mismo fin, ¿no? Responsabilidad por deudas y concurso de acreedores no son compatibles, ¿verdad? Estas no y quedan en suspenso, efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues este es un poco el régimen, ¿no? De compatibilidad, ¿no? O incompatibilidad de las acciones de responsabilidad societarias con la concursal, ¿no? Y dicho esto, pues por mi parte, bueno, os hemos dejado una bibliografía aquí también, ¿vale? Que creemos que puede ser de utilidad. Faltaría comentar pues un poco lo que es la reforma, ¿no? De la ley, no sé si es de la ley, y Marta, no sé si querías tú a lo mejor, o no sé si hay alguna pregunta más, Alberto, por ahí. Sí, Claro, bueno, eso iba a sugerir. aprovechando. Damos paso, ¿no? A ver si tenemos alguna pregunta ahora que vamos a cambiar un poco de tercio. Sí, tenemos varias. Nos comentan un caso general. Un administrador que cesa en su cargo y no se inscribe en el registro su cese, ¿es responsable de los daños producidos por el nuevo administrador, cuyo nombramiento tampoco ha sido inscrito? Muy interesante la pregunta. Bueno,
A ver, no quiero asumir excesivo, por favor, Marta o Alfonso. Yo te dejo encantado que respondas, luego yo te doy mi opinión, pero vamos, te invito. Empieza con un depende. Te veo que lo tienes más claro que yo, pero vamos, yo tengo una idea de por dónde van los tiros. A ver, la inscripción es declarativa. Esa es la primera cuestión. Y el cese surte efectos efectivamente desde el momento en que se presenta la carta de dimisión o cese. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es una cosa que a mí me han contado y que no he vivido. Parece ser que en el pasado, para evitar la responsabilidad por este medio, había cartas firmadas de dimisión en los cajones y que salían cuando salían a la luz. Y por eso hubo una línea jurisprudencial que fue bastante más agresiva y no gustaba esta situación en la que, oiga, que es muy fácil que usted vaya como administrador al registro mercantil y demuestre que ha cesado. Por tanto, aunque la realidad es que la inscripción es declarativa, la jurisprudencia no es ni mucho menos favorable en ese caso a los administradores. Insisto, puede ser discutible, pero es que parte de una patología del pasado que ha llevado a esa jurisprudencia. Dicho lo cual, aquí, como estamos hablando de responsabilidad por daños, lo que habrá que es acreditar que, oiga, que es que esos daños que se han producido no los puedo haber causado yo porque yo ya no estaba siendo administrador. Y lo que habrá que acreditar es que quien ha causado ese daño es el nuevo administrador, con independencia de que su cargo no estaba inscrito. Es decir, es un problema, a mi juicio, más probatorio, pero acreditada la carga de la prueba, creo que no debería haber problema, aunque, insisto, esté esa jurisprudencia por esas razones históricas. Yo, Carlos, no conocía esas razones históricas, pero entendería que también, efectivamente, el problema es, ¿no?, los efectos frente a terceros que tiene la inscripción en el registro, ¿no?, y tener tú la carga de la prueba que acreditar que bueno, pues tendrás que aportar la escritura de elevación a público del acuerdo social donde se modifica el órgano de administración o la persona que administra la empresa, que no siempre puede ser fácil si tú eres a lo mejor el administrador saliente que igual ya no tiene acceso a esa información, claro. Totalmente, totalmente. Entonces, no sé si ahí tendrás que hacer no sé si un requerimiento a la notaría, complicado, ¿no? Pero bueno, sí, sería algo así. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué si la Junta General autoriza expresamente a un administrador a realizar algo en contra de los estatutos sociales, no se libera de la responsabilidad al administrador? ¿Se libera, por tanto, ante la sociedad, pero no ante los socios? ¿No sería contradictorio que los socios en Junta General lo autorizasen y ellos mismos, los socios, en nombre de la propia sociedad, sean los que emprendan la acción de responsabilidad social o individual contra ese administrador? Sí, no, había bastantes cositas, pero bueno. Sí, bueno, es así, no se va a dispensar de la responsabilidad, ¿no? Si es porque es el interés social el que se protege, ¿no? Entonces la Junta, claro, la mayoría, la Junta, o sea, además de los accionistas, ¿no? Que está el interés social, ¿no? Y entonces si se perjudica el interés social, al final o se incumplen los deberes que se establecen legalmente por la ley, lo que hemos hablado antes de independencia, de imparcialidad, pues evidentemente no habría, o sea, no habría exoneración de responsabilidad por mucho que estuviese aprobado. No sé, Carlos, ¿tú qué piensas en ese sentido? O sea, no. Bueno, a ver, en mi opinión, yo soy un firme defensor, como Alfonso, de ese precepto que es el artículo 236.2 de la Ley de Sociedades de Capital. ¿Y por qué? Pues efectivamente, porque es que no siempre la Junta General, ni siquiera la unanimidad de los socios, están alineados con el interés social. Esa es la razón. Y el derecho societario no protege a los socios cuando se asume que su interés está alineado con el de la sociedad. Pero el interés que se protege es el de la propia sociedad. Esa es la principal razón. Ahora bien, sí, perdona, Alfonso. No sé si aquí tendría algo que ver lo que se llaman los stakeholders, ¿no? Es decir, oye, que hay otros stakeholders aquí, no solamente las sociedades de los socios, sí, pero ojo, que hay otros intereses, que están los trabajadores, están los proveedores, no sé si es algo que también se protege a través de... Sí, de nuevo es una protección efectivamente mediata
mediatas, es decir, oiga, lo que se protege es la sociedad. Esto es, por ejemplo, como todo el tema de ESG ahora. Es decir, no es que las empresas de momento se hayan vuelto altruistas, es que como no tengan políticas de ESG, no les van a contratar. Y si no les contratan, no van a facturar. Es que al final es lo que se llamaba Strategic Corporate Social Responsibility, es que tienen que integrar todo eso en el interés social para no perder mercado, básicamente. Ahora bien, hay ese artículo, el 236.2, que de hecho solo hay un par de sentencias del Supremo de 2012 de Jimeno Bayón, no hay muchas más. Ese artículo se interpreta junto con el artículo 160, cuando la ley atribuye a la Junta competencias en el 161 en la gestión empresarial. Dices, hombre, si a la Junta se le está permitiendo que instruya a los administradores en materia de gestión, es un poco incompatible el 236.2. ¿Cómo se ha resuelto esa incompatibilidad? Bueno, lo que se dice es lo siguiente, vamos a ver. Los administradores tienen una labor de filtro. No toda instrucción que les venga de los socios o toda autorización o toda ratificación, no ratificación que no, pero toda autorización tiene que asumirse que es acorde, para empezar, a la ley y a los estatutos. En este caso, no hay ninguna dispensa y por el 236.2 acaban respondiendo. Cuando es un tema de discrecionalidad empresarial, como la Business Judgment Rule, lo que se plantea es si las instrucciones que vengan del órgano de la Junta General por el 161 pueden gozar también la Business Judgment Rule e indirectamente también los administradores que cumplen esas instrucciones. Pero en general, yo estoy totalmente de acuerdo con Alfonso, que esa es la razón del 236.2. Se protege a la sociedad, incluso aunque los socios no estén alineados en algún momento. Es muy llamativo que la ley dice en ningún caso, ¿no? Es como, oiga, nunca jamás. Sí. Vale. A ver, un momentito que nos preguntan. Vale, muchas veces, aunque se declara el concurso de acreedores como culpable, pocas veces los acreedores interponen acciones contra los administradores, ya que normalmente tampoco tienen un patrimonio con el cual responder o al que dirigirse. ¿Por qué sucede esto? ¿Hay poca viabilidad en el procedimiento? Bueno, yo creo que lo que tal vez no haya sea solvencia, ¿no? del deudor, ya sea el concursado o el administrador del concursado, ¿no? En caso de sociedades. El problema ahí es efectivamente la solvencia, ¿no? Es cuando tienes a un cliente que te dice, oye, hay que demandar a esta empresa por esto, y dice, bueno, vamos a meter en un pleito, pero a esta empresa realmente le puedes cobrar, ¿no? Pues muchas veces sucede eso, que el administrador no tiene bienes, pero en ese sentido es interesante, y está la presentación, pero no hemos comentado la posibilidad de establecer medidas cautelares en sede concursal, que como siempre pues requieren los requisitos exigidos por la LEC para la concurrencia, para la adopción de medidas cautelares, ¿no? Que sería la apariencia de buen derecho, ¿no? Es decir, oiga, yo el día de mañana este concurso se va a calificar presumiblemente culpable y este señor, como no se embarguen sus bienes, seguramente el día de mañana no va a poder hacer frente al déficit patrimonial porque pues va a evadir, va a hacer lo que sea. Y el periculum in mora, ¿no? Que es precisamente eso. El día de mañana pues no vamos a poder cobrar si este señor no se traban sus bienes, ¿no? No se embargan. Entonces, en ese sentido, iniciado el concurso, pues cabría la posibilidad, en un caso donde se apunta o que huele a concurso posiblemente culpable, ¿no? Pues cabría la posibilidad de valorar esa opción, ¿no? Las medidas cautelares sobre el patrimonio del administrador. Vale. Sí que es verdad que es la paradoja que tenemos tantas acciones de responsabilidad y luego el administrador puede ser insolvente. Totalmente. Eso siempre... También que se ve muy poco, ¿no? La adopción de medidas cautelares en este tipo de supuestos. Bueno, en concursos yo recuerdo uno muy llamativo que fue hace tiempo ya, el caso de Marsans, la empresa de viajes, que pues
que también era fue dueña hasta de aerolíneas argentinas antes de que se la embargase el gobierno, se la expropiase el gobierno argentino. Era Gonzalo Díaz Ferrán, ¿no? Se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba el administrador, pero me acuerdo perfectamente que se adoptaron medidas cautelares sobre su patrimonio, porque se anticipaba el posible concurso culpable, etcétera, y las medidas cautelares se adoptaron. Carlos, lo has comentado un poquito por encima, pero nos preguntan en qué consiste la inaplicabilidad de la Business Judgment Rule. ¿Cómo opera la protección a los administradores? Bueno, vamos a ver. En el derecho comparado, normalmente es un requisito de procedibilidad. Tienes que demostrar que no concurre la Business Judgment Rule para que se admita el trámite la demanda. Aquí no. Aquí la Business Judgment Rule se plantea como excepción a la demanda, la contestación a la demanda de los administradores. Si no prospera esa excepción, hay que plantear otras defensas. Es decir, oiga, aunque no resulte de aplicación la Business Judgment Rule, sigue sin una obligación de medios. Y como toda obligación de medios, no se responde de un resultado si se acredita que se ha cumplido con esos medios, ¿no? Y luego entramos al final tenemos aquí una responsabilidad civil que en la acción social contractual y en la individual extracontractual, pero los presupuestos son los mismos. Es decir, primero, la relación de causalidad fáctica. Segundo, la imputación causal, es decir, posibles desviaciones, todas las cuestiones de la imputación jurídica, diferenciadas la puramente empírica, más la imputación subjetiva, el dolo o la culpa. Luego está también que aquí, en la ley de sociedades de capital, no tenemos un régimen de solidaridad impropia, sino que ya directamente nos establecen la solidaridad ex lege, salvo que se acredite una participación individual distinta en los hechos, ¿no? A ver, yo siempre he pensado, pero esa es mi opinión, que en la acción social, en la acción individual, hay bastantes defensas y la fundamental es la siguiente. Oiga, es que aunque yo hubiera cumplido con mis deberes, usted tampoco hubiera cobrado. Lo que se llama el counterfactual. Y es así. Es decir, oiga, de acuerdo, incumplí mi deber de promover la disolución de la sociedad. Tampoco pedí la disolución judicial. Pero es que la compañía ya no tenía nada de nada. Es que con esos 1.000 euros a usted le hubiera tocado 1 euro en todo caso. Y esa es la defensa fundamental, pero no es propia del derecho de sociedades, es general de responsabilidad civil. Y Marta y Alfonso, que son más litigadores generales que yo, seguro que se han encontrado con más casos. Muchas gracias. Sí, es un tema de... efectivamente. Muchas gracias. Bueno, nos están preguntando cómo están evolucionando las pólizas D&O, por ejemplo, en el metaverso, en cómo está evolucionando esto, si podéis ponernos ya casos prácticos de lo que se está viendo. En el metaverso, ¿eh? Sí, es que lo pongo en contexto, es que tuvimos hace un mes más o menos una sesión de compliance en el mundo del metaverso y criptoactivos, y la verdad que creo que estuvo bastante bien y bueno, pues creo que el asistente creo que debió de estar en esa sesión. Yo por mi parte tengo poco que decir sobre eso, pero recuerdo haber leído noticias recientemente sobre seguros en el metaverso, por lo que sé que es un tema de actualidad, y lo que estoy viendo es porque a mí me suena que nos han mandado algo de los compañeros del despacho de seguros, nos han mandado algo sobre este tema hace poco, pero no lo recuerdo muy bien. Yo también, yo como de la llamada y podría preguntarle a mis compañeros de seguros. No, 50%. Pero bueno, y al final, como toda póliza de D&O, la discusión va a ser con la prima. O sea, al final, pues, oye, si hay una franquicia o no. Y bueno, que por ejemplo, que en general, en mi experiencia por lo menos,
Lo que se cubre siempre es los incumplimientos del deber de diligencia, por supuesto. La responsabilidad solidaria por deudas también se puede proteger, una acción individual, pero lo que es más complicado de encontrar asegurabilidad son contra los incumplimientos del deber de lealtad. Porque los incentivos, en ese problema, el riesgo moral es brutal. Es brutal, oiga, usted puede ser desleal. Perfecto, pues lo voy a ser. Es decir, no, seguramente no hay prima en el mundo que pagar para cubrir el incumplimiento doloso del deber de lealtad. Aquí Pues, en el metaverso. Sí. Pues bueno, Carlos, Alfonso y Marta, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Además, muchísimas gracias también a los asistentes por vuestra participación, por vuestras preguntas. Recordad, en el chat os hemos dejado algunos enlaces, ¿vale? Del propio, bueno, para que pudieseis conocer al propio CEDI. Y también el enlace para que podáis visualizar la sesión que tendremos. Disculpad que lo voy a compartir. El próximo día 7 de julio. El próximo martes 7 de julio, en la que hablaremos sobre la venta de unidad productiva. Entonces, bueno, apuntaros, también podéis seguirnos en redes sociales y, bueno, pues apoyarnos y todas las dudas que tengáis también nos las podéis hacer llegar a nuestro correo aja@icam.madrid. Y nada, nuevamente agradeceros tanto a ti, Marta, Carlos y Alfonso, por esta oportunidad, por vuestra cercanía y, bueno, y poder colaborar en este tipo de sesiones que sin duda, además, reestructuraciones e insolvencias es pues, un área de especialización sumamente interesante que a los asistentes pues, les puede gustar. Muchas gracias a vosotros y a todos los asistentes. Muchas gracias. Igualmente también a Marta y Alfonso por la gran presentación. Gracias a vosotros, compañeros. Pues muy buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes. tardes. Hasta Adiós. luego.